Saludos. Les habla la profesora Lourdes Enríquez. Como les prometí, vamos a seguir hablando de las emociones y obviamente de la neurociencia de las emociones. Bien, en el episodio primero, nosotros hablábamos de cómo se procesan las emociones en el cerebro, ¿no? Y decíamos por cuáles centros cerebrales va pasando la información. Y quedamos, yo creo que algo muy interesante que necesitamos quedarnos, es que las emociones son mucho más rápidas su reacción que la conciencia de las mismas, ¿no? Siempre por nuestra amígdala, ¿se acuerdan? La amígdala cerebral. Eh, y naturalmente los centros subcorticales van a reaccionar más rápido que la corteza prefrontal, que es ser consciente de los mismos. Hay muchos funcionamientos que, como yo pongo mis manos, la producción de cortisol, según si es o oxitocina, si es positiva o es negativa. Como les decíamos, cuando nos ponemos un lapicero, ¿eh? Imitamos la sonrisa, un lápiz, estamos engañando al cerebro, pero producimos esos químicos del engaño, que es muy interesante. Entonces, hoy sigo contándole el secuestro amigdalino. ¿Y qué pasa con eso del secuestro? Que nos lleva a un concepto de lo que se llama el periodo refractario. Bueno, pues miren, el secuestro, vamos a suponer que usted está haciendo senderismo y va caminando por el bosque y vemos una cascabel, ¿no? Usted sabe lo que es la cascabel, ya dijimos. Se va a la información al hipocampo que dice, oh, sí, yo sé lo que es la cascabel, es mortal, una mordida. Va inmediatamente a la amígdala que le da el calor, el color, la intensidad e inmediatamente, si el hipocampo y la amígdala están de acuerdo que es peligroso y que lo identifiqué como peligroso, sea la palabra guerra, sea el fuego o que vimos una serpiente cascabel, inmediatamente reaccionamos y sucede ese secuestro amigdalino. ¿Por qué? Porque hay dos vías. Hay un camino largo que va del tálamo a la corteza prefrontal y hay un camino corto que va precisamente del tálamo a la amígdala, pero de la amígdala también a la corteza prefrontal. O sea que cuando llega la información a la corteza prefrontal, la de la amígdala va primero y ya va a estar, digamos, va a estar coloreada con la forma en que yo reacciono cuando tengo miedo o cuando tengo ira o la emoción que fuera. Este periodo refractario es ese tiempo durante el cual solo somos capaces de asimilar aquella información que evoca recuerdo que tiene que ver con esa emoción. Cuando el perro, cuando yo era pequeña, que me tuvo al morder, entonces, todo lo que es amenazante viene a nuestro cerebro. Y obviamente limita en ese periodo se limita la información nueva, a acceder a los recuerdos, a otros recuerdos, solamente a aquellos recuerdos que tengan que ver con la amenaza. Y obviamente la amígdala es la que domina, la que controla todas las estructuras corticales, o sea, tu hipocampo, tu amígdala, y es decir, la forma en que tú tienes de reaccionar ante las cosas, ¿no? Siempre, siempre, siempre tiene que ver con el concepto de mí mismo, se va a colorear de mi historia personal, de cómo yo he vivido la realidad. Entonces, cuando estamos estresados y en secuestro emocional, vemos amenaza por todas partes. Entonces, la razón solamente me da razón, es decir, conceptos, argumentos que tienen que ver con esto que yo estoy diciendo. Es lo mismo cuando tenemos una pareja, que la pareja me dejó y no fuimos me dejaste esperando y no vimos el cine, no fuimos al cine. Entonces, dale, que dale. Todo lo que me viene a la mente es aquellas cosas de cada vez que me dejaste esperando por una razón o por otra. De suerte que necesitamos en ese procesamiento neuronal de las emociones, cuando se trabaja, ya vamos reconociendo la emoción, ya nos damos cuenta que estamos secuestrados, ya podemos ir observando qué me pasa cuando yo me hago esto y aquello. Entonces, la neurociencia hoy nos enseña que hay muchas maneras
de regular las emociones desde la atención, ¿no? De suerte que ahí tenemos en pantalla a Richard Davidson, que el episodio anterior le hablé de él. Él es muy amigo de Mathieu Ricard, que es uno de los grandes neurocientíficos del planeta, que se piensa, según los resultados, que es el hombre más feliz del universo, porque tiene una corteza, un cerebro que no se ha podido encontrar en otro ser humano, pero es un gran meditador. Entonces, hay tres formas de regularla, hay muchas formas, pero desde la atención. Reducción, cuando se reduce la actividad y volumen de la amígdala, cuando eso pasa, vuelve a su tamaño regular, porque ella se pone más grande, se puede triplicar, cuadriplicar la amígdala según si tú eres una persona muy reactiva, si tú eres una persona muy violenta, si tú eres una persona muy miedosa. Se fortalece la corteza prefrontal, que es la base del razonamiento, y se fortalece la red frontolímbica. Y eso supone que no solamente hay caminos que van de las estructuras subcorticales a la corteza prefrontal, sino que de la corteza prefrontal hacia las regiones como la amígdala, también hay caminos, pero esos caminos tienen que desarrollarse, tienen que fortalecerse, ¿no? Y lo hacemos a través de técnicas y prácticas, como por ejemplo con la meditación, que lo vamos a ver. Todo esto, el ser consciente de nosotros mismos, abre la puerta al autocontrol y a la atención sobre uno mismo, ¿no? De manera que podemos dejar pasar algunos secuestros y los tiempos de reacción aumentan. Lo hacemos un poquito más tarde. No nos enganchamos con todo lo que hay en el ambiente, ¿no? Podemos tener entonces un cerebro más desarrollado, un cerebro más controlado. Solo somos conscientes entonces de una emoción cuando llega a la corteza. La práctica del mindfulness nos ayuda a fortalecer esa corteza prefrontal, pero también la atención, también la memoria de trabajo. Por ejemplo, yo tengo que tener una memoria de trabajo de lo que le estoy contando. Entonces, si está fortalecida es mucho mejor, porque me acuerdo de más cosas. Y también se fortalece la ínsula. Acuérdense que tiene que ver con el sentido de quién soy yo, de qué soy yo, de cómo soy yo, de cómo me afecta esto a mí. Está también que el mindfulness nos lleva a equilibrar las emociones, a mejorar el estado de ánimo y obviamente a disminuir la amígdala cerebral, ¿no? Pero tenemos que tener por lo menos 8 semanas de entrenamiento en mindfulness o meditación o yoga, etc. ¿Qué es el mindfulness? Bueno, aquí tenemos el profesor Jon Kabat-Zinn, que él es médico, se dedicó a unir, y fue uno de los primeros que lo hizo, a unir todo lo que nos enseña esa tradición del yoga, de la meditación, esas tradiciones ancestrales de más de 3.000 años, y obviamente la une a la psicología. Y ya hoy la neurociencia también ha medido los cambios que hay. Son cambios estructurales, cambios mentales, que lo podemos revisar. Podemos entonces, al hacer mindfulness, quiere decir atención plena, a estar en el presente pero sin juzgar. Es como que nos separamos de lo que pensamos y de las emociones. La vemos como si fueran fuera de nosotros. Nos lleva a ser más moderados, a reaccionar menos fuerte por menos cosas. Es como si viéramos nuestra propia película, sabiendo lo que somos actores, pero al mismo tiempo protagonistas de nuestra propia vida, ¿no? Estar en el presente sin juzgar, sin criticarnos, que es el cerebro tiende mucho a eso, a juzgar, esa distancia que nos ayuda. Eso nos ayuda a aumentar el grosor de la capacidad eléctrica cerebral, a sostener más tiempo la atención y obviamente esos meditadores de larga tradición Zen o cualquier otro enfoque de meditativo tienen más fortalecimiento de la materia gris, o sea que hay menos deterioro cerebral, no importa la edad que tenga. La meditación entonces y el mindfulness te dan tanto bienestar o más que la medicación, que es mucho decir.
nos ayuda la atención, porque la mejora, el cuerpo, eres más consciente de lo que te pasa en el cuerpo, de cómo, cuál es la emoción y controlarla y a respirar adecuadamente, ¿no? 3, 6, despacio. 3, 6. El yoga ayuda mucho a entrenarnos en la respiración, de manera que alternamos los dos entradas del oxígeno y además que podemos, sabemos que al respirar inhalamos y exhalamos. Siempre es más corto la inhalación, que ahí es que se activa el hipocampo y las neuronas del hipocampo como que se alinean y se organiza. Entonces es el momento de mayor aprendizaje, ¿no? Cuando inhalamos. Pero cuando exhalamos despacio, que no que, 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 que un espejo no lo digamos, no se empañe, esa forma de exhalar calma la amígdala cerebral, y la regula hasta que la coloca a su tamaño normal, como ella es, ¿no? Muy importante que ese eje a voluntad que podemos hacer y que hay estrategias terapéuticas que nos ayudan a regularlo, ¿no? ¿Qué más? A reeducar el cerebro para reaccionar de otra manera, por ejemplo, con la metacognición, dándonos cuenta qué hacemos cuando hacemos lo que hacemos, reinventar la mirada, mirar a un lado y quedarnos mirando, porque generalmente cuando estamos muy ansiosos, miramos muy rápido, entonces anclar la mirada ante una persona que yo quiera, una persona, un amigo, y entonces al anclarla nos calmamos. El sentido del humor, que ya decíamos, ¿eh? el lapicero, aunque la base salga para ir mucho tiempo, no importa, hagamos esto del lápiz, no verbalizar tanto, abrazarnos, cuando estamos solos lo hacemos nosotros mismos, y si no, otra persona que nos abrace, pero sin menearnos ni tocarnos, sino cerrar los ojos y contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 10. No verbalizar tanto, quedarnos callados, el silencio nos ayuda. Redirigir un mantra, como por ejemplo, estoy completamente tranquila. Estoy completamente tranquila. No siento mi mano derecha. Bueno, bailar ayuda mucho a la postura, aquello de lo propioceptivo que le explicaba en el primer episodio, a reorganizar el pensamiento de otra forma, a respirar con más calma, porque cuando la persona tiene un ataque así, que mira que no puedo, que me estoy ahogando, es porque está respirando muy rápido, ¿no? La belleza, el ejercicio físico, es muy importante hacer ejercicio físico porque eso nos calma, eso controla nuestro cuerpo porque nos centra en el cuerpo, y eso produce una serie de químicos que va a ayudar al cerebro a crear nuevas neuronas, a ver más conexiones cuando dormimos bien, 7 horas y media. Si usted es adolescente tiene que ser 9, pero por lo menos si usted es adulto, 7 horas y media. Eh, Como ya decía, que alguien te acaricie. No se trata de inhibir la emoción, se trata de manifestarla, pero de otra manera. Es como salirle al encuentro a la emoción, porque si no provocamos un síndrome que lo descubrió Dostoyevsky cuando le dijo a su hermano, siéntate ahí y no piensa en un oso blanco. Y el pobre muchacho no dejaba de pensar en el oso blanco. Cuando uno se obliga a no pensar en algo, se obliga a querer regularse, entonces no deja de hacer. De suerte que no es reprimirse, ¿no? Eh, Cuando leemos, podemos inducir otros estados emocionales porque nos metemos y sobre todo la literatura, cuento, novela, teatro. A mí me encanta la novela histórica, biografías. Esto, tú te vas a entrar en otras emociones de otra, um, que no tiene que ver contigo, y eso te va a ayudar a inducir otra realidad. La distracción, nosotros abusamos de la distracción porque vivimos entrando a redes sociales y eso nos distrae del problema. El problema sigue igual. Entonces, a veces el problema es peor que la solución. Es una forma, ver mucha televisión, un poco de televisión te puede ayudar, pero mucha va a crear porque te desconecta.
Cuando tú ves mucha televisión, mucha película, te desconecta. Cuando uno lee, se conecta. Y o la técnica de resignificar la emoción. ¿Qué fue lo que me dijo? Pero esto fue bueno para mí, porque me dijo que yo hablo mucho y que yo interrumpo. ¿Tendrá algo de cierto? Entonces uno se resignifica. Y eso es lo que uno hace cuando uno va a un terapeuta, que junto con el terapeuta resignifica su propia vida, ¿no? Y lo que nos pasa. Entonces, a veces nos desconectamos, sentimos una cosa y pensamos otra, y eso es base de la falta de salud emocional, porque no vivimos en el aquí, en el presente, vivimos en el pasado o vivimos en el futuro y no estamos aquí, en el aquí, en el ahora. Entonces, hay algunas emociones que se controla el pensamiento, como lo dijimos, de la corteza prefrontal a la amígdala, pero no todas. Y obviamente tenemos que fortalecer esa red para poder lograrlo. El bodyfulness, que está muy en boga, que es meditación en movimiento, igual que el tai chi, cuando hacemos lento. Venga, háganlo conmigo. Cuando ustedes hacen eso, háganlo rápido, rápido. Ok, háganlo lento ahora. Y yo le pregunto, ¿qué ustedes creen que el cerebro le hizo más caso? ¿Al movimiento rápido o al lento? Seguro que ustedes me dieron que al lento, porque es así. Entonces, ese tai chi que es lento, al cerebro le beneficia más para todo lo que estamos hablando aquí de regular, que es lo mismo que usted hace esto. Cuando usted hace esto, ¿no es cierto? Está entrenando la atención para no caerse. Está entrenando el equilibrio para no caerse. Y eso es lo que nos ayuda cuando hacemos yoga, ¿no? Eso es maravilloso. De suerte que tenemos recursos. Esa postura, eso la Universidad de Harvard lo estudió, puso a unos estudiantes a mirar en el suelo una laptop y luego le hizo preguntas de cuántas cosas habían recordado y recordaban más lo negativo y recordaban menos. Que cuando una laptop está del mismo tamaño de tu mirada o un poquito más alto, así, usted puede recordar mucho más y obviamente te ayuda a la atención, al recuerdo y sobre todo las cosas positivas. Acuérdense que es muy importante el ambiente positivo en las clases porque eso nos ayuda a se activa el hipocampo y eso fue una de las cosas que se descubrió en estas investigaciones. Y el hipocampo tiene que ver con la memoria, como lo hemos dicho. De manera que si nos recordamos que la red neuronal por defecto es donde entramos cuando estamos mal, y recordar que tenemos que fortalecer la red ejecutiva. ¿Y qué dijo Harvard? Bueno, cuando estudió esto, que una mente divagante es una mente infeliz. De hecho, las personas que tienen, que son muy mayores, que tienen Alzheimer o demencias, entran más en divagación. Por tanto, se deprime y favorece al deterioro cerebral, estar mucho. Ellos descubrieron que es un superpoder de ir al pasado y al futuro, pero es mejor estar en el presente y que estar en el presente es lo que nos ayuda, toda esta técnica meditativa nos ayudan a estar en el presente, en el aquí, en el ahora, a través de la atención. Estamos en un 45% del tiempo en esa red neuronal por defecto y Harvard recomienda que bajemos a 30%. De manera que y sugiere una cosa muy buena para hacerlo. Haga lo que hagas, hazlo. Es decir, quédate ahí. Estás bailando, lavando la loza, disfruta de eso que estás haciendo, ¿no? Y quédate ahí, en el presente. Muy importante, eh, eso de observarnos a nosotros mismos de forma ecuánime, sin juzgarnos y con amabilidad. Porque se nos olvida, yo que soy terapeuta se lo puedo decir, que ayudamos a los demás y se nos olvida ayudarnos a nosotros mismos. Usted no puede atender a los otros y cuidarlos si usted no se cuida a sí mismo. Igual que el profesor tiene que hacerlo. El profesor, el terapeuta, si usted no se cuida, no va a poder cuidar a los demás. Si no, se va a estar gastando mucha energía, que eso usted lo recupera de otra manera, pero tiene que vivir recuperando. Y cuando viene a ver, se quema por el trabajo y se sale de esa carrera. Por tanto, recomendamos a bailar, eso mejora la resistencia al dolor, al sentido, al equilibrio, a la propiocepción. Hay un envejecimiento más saludable porque mejora la memoria, la atención, el equilibrio, las habilidades, etc. Darnos la mano nos calma, reduce el estrés, es muy lindo, y la gratitud, agradecer, qué lindo, protege la salud mental, disminuye el estrés, porque uno se da cuenta como, ay, la vida es linda, qué lindo que me hicieron
este favor. Qué lindo todo esto, ¿no? Esa generosidad está vinculada con la felicidad. Y obviamente la sincronización emocional, los profesores se sincronizan con sus alumnos y es recordar lo importante. Primero está mamá, sincronización y sintonía, esa sincronía. Mamá y su hijo, papá y su hijo, pero luego el profesor. Mire qué importancia tiene el profesor. Por tanto, si el profesor está tranquilo, si el profesor está feliz porque ama lo que hace, entonces va a pasar ese amor a lo que se hace. Y cerrando ya por hoy, eh, ¿qué dice el enfoque actual de las emociones? Como nos cuenta Richard Davidson, que las emociones son trabajables, que nos habla de la compasión, del autocontrol, de la amabilidad, de tratarnos con ternura, de hablarnos bien, ¿no? Lourdes, mira así, tal, despacio, con cariño. La Universidad de Tokio, en sus investigaciones, descubrió que la amígdala se calma y se silencia con la belleza y con el silencio. La belleza y el silencio. Así que hacer silencio para escuchar el silencio, para calmar nuestra amígdala, apreciar la belleza, hacer senderismo, porque son espacios de recuperación. Asombrarnos, la belleza que hay en nuestro alrededor. Las escuelas deben estar en medio del verdor, de que los niños puedan ver los árboles y respirar mejor. Y como dice Aristóteles, y con eso terminamos hoy, que maravillarse es ya maravilloso. Gracias.